bendecidos en Dios. Pregúntese a Adán. Después que fue formado, ¿dónde fue que puso? ¿Dónde Dios lo puso? Lo puso a gobernar sobre la tierra, a caminar como Dios, a hablar también con Dios. Adán tenía una comunicación con Dios directamente. Wow, el hombre fue muy bendecido, el hombre fue muy sobrenatural, pero ¿por dónde tuvo que pasar? Por un lugar de formación. No me digas a mí que tú quieres alcanzar el ministerio, que quieres alcanzar bendición cuando tú todavía no has sido procesado, cuando tú todavía no has sido pasado por el polvo, cuando tú todavía no has sido pasado por el fuego. No me venga a decir a mí que tú quieres bendición, que tú quieres ministerio, que tú quieres progresía cuando tú todavía no has aprendido lo que es el polvo, cuando tú todavía no has aprendido lo que es estar en el suelo. Pero hay alguien hoy que entiende que primeramente necesita ser formado, primeramente necesita ser establecido por Dios. Amén. Ponte de pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Comienza a orar ahí. Aleluya. Yo no tengo que decirte porque ore. Tú comienza a orar. Comienza a decir a Dios: Señor, dame resistencia, porque yo quiero parecerme a ti. Yo quiero tener una formación tuya. Gloria a Dios. Déjame, Señor. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar ahí. No escucho su voz. No escucho su voz. Comienza a orar. Dile a Dios: dame resistencia. Dame resistencia porque necesito ser formado por ti. Yo sé que no es fácil la crítica. Yo sé que no es fácil los problemas. Pero yo necesito parecerme a ti. Comienza a orar, alguien. Comienza a orar, comienza a orar. Quiero parecerme a ti, Espíritu Santo de Dios. Quiero parecerme